ustedes oyeron a nuestro querido Juan Carlos Arbelo aquí. Y tú sabes, y tú sabes que Juan Carlos Arbelo es un conocedor de la farándula. Es un perito. Un perito realmente. La memorabilia de la farándula. En Cotuí le decían perito a los que trabajaban en los bancos. En Cotuí. Pero perito es alguien que conoce mucho de perito algo, ¿no? de banco. Sí. Dios mío. Hay que eran los reconocer, que analizaban las cosechas y las cosas para los préstamos. sí. También. Y hay que reconocer, Jochi, que Juan Carlos Arbelo ha hecho un excelente trabajo. Yo te he manifestado que a Yosani le encanta ver trayectoria. Y siendo una niña de 14 años, conoce la historia de la cultura, del arte dominicano, y es a través de tu programa. La verdad que siempre fue mi intención, siempre ha sido mi intención, contar historias en un lenguaje estéticamente correcto, el que puedo manejar, el que mi conocimiento me permite, para provocar la nostalgia del que lo vivió y provocar el interés en un ritmo que provoque el interés de quien no lo conoce. Siempre tengo muy presente eso. Yo no hago historias ni solamente para quien lo vivió, para gente vieja. Yo hago historias en un ritmo para que la gente joven pueda entenderlo. Si tú divides esa trayectoria en cualquiera de sus historias, tú la divides en cualquier cantidad de tiempos, tú vas a tener información. Y ese es mi interés. Y eso es parte de la métrica que se maneja en las famosas redes sociales ahora. Mira, a propósito de esto, Juan Carlos, entendemos también que la parte artística, la parte musical, los artistas, los actores, los músicos, forman parte de la cultura de un pueblo. Claro que De sí. hecho, yo pienso que una de mis intenciones dentro de Trayectoria, volviendo a lo mismo, yo siempre he dicho que Trayectoria de alguna manera construye las historias de nuestros héroes. Así Porque es. para nosotros, ¿quién era Freddy Veragoico? ¿Quién era un Milton Peláez? ¿Quién era Jackie el propio Jackie Núñez? Núñez? Corporán. ¿Quién era el propio Corporán? Eran nuestros héroes, no eran otros, la misma Socorro Castellano, porque nosotros vivíamos entre los 60, 70 y 80, vivimos como una isla, no vivimos conectados a la continentalidad, el término es otro, pero la continentalidad. O sea, nosotros... La protección internacional. Sí, Claro. no éramos tan internacionales, éramos más insulares. Pero la palabra del territorio continental es que no me llega. Éramos muy permeables, ¿no? Éramos muy, al revés, éramos muy viviendo aquí adentro lo que hacíamos aquí adentro. Y eso hacía que, por ejemplo. En esos tiempos, cuando llegaba alguien de Nueva York, eso era algo del otro mundo aquí en este país. Sí, pero Porque nadie conocía. Acuérdate también que el tema de que no había esta conectividad. Por eso, de los cables. Integral, no habían cables. Un cable llegaba a un periódico y aquello implicaba un trabajo maravilloso de rehacerlo y hacerlo. Y eran noticias leídas de hace 3 días. O sea, por ejemplo, cuando Maricela Álvarez ganó el Miss Mundo, aquí se paró la rotativa literalmente, porque ella gana el Miss Mundo en Inglaterra, en Londres, y ya tú sabes, la idea era ver de qué manera se hacía para que se supiera aquí al otro día, y finalmente se supo al segundo día, porque lo demás fue por teléfono, llamaditas como se pudo, Sí. porque por la distancia. Y lo mismo pasaba, de hecho, los cables, Jochi, y te hablo a ti en este momento, los cables se fechaban. Sí. Y tú leías fácilmente en El Caribe, por ejemplo, que era uno de los periódicos que más importancia le daba a la cotidianidad internacional. ¿Me equivoco, Jochi? No. Te decía cable de F y te decía tal cosa. Hoy estamos a cómo, hoy estamos a 24. y fácilmente te decía 20 de febrero del año 4 días después. 89, no tanto, pero del año 72, por ejemplo, o 78, por decirte un año cualquiera. Y tú leías con ese nivel de atraso. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Pero oye, bueno, termina. No, que la idea era que eso hizo grande a nuestras figuras. Correcto, sí. Mira, yo te voy a decir algo, por ejemplo, en el caso del deporte, que ya yo lo he conversado aquí, creo, en años anteriores. Por ejemplo, en el deporte de orgullo dominicano, Juan Marichal. Cuando pinchaba Juan Marichal, señor, pero impresionante. que los juegos antes no había tecnología. Y definitivamente Por aquí- radio se escuchaba. Se escuchaban pero, por radio. pero tú sabes cómo, ¿verdad? Ajá, es muy gracioso Era un la tipo historia. desde allá, en un teletipo, mandándole cada 3 innings Ajá. lo que había Lo que había en un ocurrido. juego. No, Y la ambientación era grabada. La ambientación. Era grabada en un disco que daban un play. disco y el tipo, ahí viene el lanzamiento. No, pero espérate. Vamos a Así Sí, mismo era. sí. Que tú te querías hasta en los 80. O sea,
Arrancó el juego. Yo sé que estoy en Estados Unidos y Jochi Santos es el locutor aquí. Yo estoy aquí. Eli Pérez fue uno de los primeros que trabajó. Él no narró, pero fue el empresario. El organizador. Okay, por ejemplo, entonces, vamos a ponerte Billy Berroa. Ok, perfecto. También el ejemplo. Arrancó el juego allá. Sí. Ok. Pasaron los 3 primeros innings. Ok. Yo le mando el reporte al locutor de aquí. Correcto. Escrito. Correcto. Y entonces el locutor de aquí Lo dramatiza. lo comienza a dramatizar como que lo está viendo en el momento. Porque hay que decir que la radio se nutrió en principio de actores. La radio era como una especie de extensión del teatro. Sí. Ok. Entonces eso hacía que para tú estar en la radio necesariamente tenía que tener dotes histriónicos y tenía que tener preparación actoral. Se la buscaron. Totalmente, no. Se la buscaron. Óyeme, había momentos, por ejemplo, que se dañaba el teletipo, no llegaba la señal y eso. Entonces empezaban a recrear una situación como que estaba lloviendo. Señores, está lloviendo y esto es lo que llegaba el tipo. Wow, entonces Juan Carlos, una pregunta. Tú dices que en ese momento nosotros éramos como que más nacionalistas, o sea, nos enfocábamos más en lo que pasaba. Éramos aquí. isleños. Más isleños, correcto. Podemos decir que esta internalización y llegar y todo eso afectó un poquito nuestra idiosincrasia, por ejemplo, como que adoptamos formas internacionales que antes no teníamos. Hay que decir que nosotros hemos tenido un humor que le ha hecho mucho daño a la nacionalidad dominicana. Okay. Hemos tenido un humor que ha sacrificado nuestra autoestima, siempre comparándonos para mal. Entonces, de alguna manera, esa internacionalización vista desde la superioridad de una idea lúdica de quiénes somos, burlona, mofiadora, ese no es el término, pero burlona de nosotros mismos, hizo que de alguna manera comprobáramos que realmente éramos, y lo digo entre comillas, la comprobación, éramos peor que las otras naciones. En comparaciones injustas, porque no es justo que nosotros nos comparemos con naciones como Estados Unidos, como Londres, en donde venían informaciones para volver a la idea de la internacionalización, en donde venían informaciones sobre situaciones superiores que no eran comparables con nosotros, siendo nosotros un país caribeño, tercermundista por demás. Entonces eso, claro que sí que afectó, pero afectó también para bien, porque de alguna manera, por ejemplo, en la televisión, nosotros tuvimos programas con nombres como El Show del Mediodía, que se justificaban precisamente en esa poca interacción de información. ¿Por qué? Porque El Show del Mediodía nació en Puerto Rico, pero que hicieran un show del mediodía aquí, pocos se enteraban de que en Puerto Rico había un show del mediodía. Sí. Entonces, así se dio mucho. De hecho, por ejemplo, ese show del mediodía de Puerto Rico lo trajo Max Cordero. Max Cordero, ¿Mac o Max? Con X. Mac, con C. Con C. Ese siempre he tenido la duda. Max Cordero. Y que era hijo de un radiodifusor, Don Pupo Cordero. Don Pupo Cordero. Era radiodifusor y narrador deportivo también, con características muy especiales porque tenía un lenguaje muy soez para lasaña. No, tú sabes. Muy vulgar. Muy vulgar. Entonces, por ejemplo, aquí hubo programas que se llamaron como cualquier programa de México. Aquí, por ejemplo, Magda Florencio y Carlos Batista tenían un programa que se llamaba Día a Día. Y era un programa que existía en México. ¿Entiendes? Entonces... Deja Juan Carlos. No compres. Yo no oí tu pregunta. No, pero déjalo así, vamos a seguir. Y que óbvialo. Obvia eso. Sigue con tu exposición. Para que se pueda ganar un Sigue premio con su exposición, Juan Carlos. Bueno, pues lo cierto es eso, que realmente hubo muchos en nuestro aislamiento, para asemejarlo a lo de Isla, nuestro aislamiento nos dio la grandeza de poder vivir muchos años nosotros entre nosotros. Y por ejemplo, tener el fenómeno de que Vikiana, Olga Lara llenaran estadios, que incluso lo intentara también Jacqueline Esteves y Fausto Rey, que lo intentó ya en un nivel grandilocuente. Entonces eso se debió a eso. Lo logró. Fue el Quiqueya. No, pero él no hizo algo con la Sofi. Entre la Sofi y él llenaron un estadio aquí. Pero fue el Quisqueya, el estadio Quisqueya. Sí, el Quisqueya. Ah, bueno. No, las otras llenaron los estadios de las provincias. Sí. O sea, de Vikiano al Galara, llegar en helicópteros y todo lo demás. ¿Cómo? O sea, ¿A ese nivel? Sí. Realmente era una locura. Y es como tú dices, era como el dominicano para los dominicanos. Sí, porque no teníamos comparación con Éramos nada. muy consumistas.
Pero también, no, consumistas comenzamos a ser en los 80 cuando comienza la globalización a ser. Exacto. Porque antes eso de marca no existía. Aquí en la República Dominicana, de hecho, las doñas más ricas, que eran las más preocupadas por los precios y la calidad, compraban en tiendas que eran renteadas y propiedad de mujeres que compraban, que venían, traían ropa por maleta, que no se sabía qué marca era. El asunto de comprar en Freya, el asunto era comprar en, ¿cómo se llama la casa de doña Virginita? En Casa Virginia. Casa Virginia. Cualquiera que me oye hablar, que yo vengo de esa sociedad. Y hay una situación importante que Juan Carlos apunta, que quisiera yo corroborar con él, que es la comparativa que existe ahora con toda con este símil que podemos hacer con todos los productos extranjeros. En los 80, 70, yo recuerdo, me cuentan que un grupo de gente se paraba frente a Colorvisión a ver los músicos de los combos que iban a pie en carros públicos con su chaqueta ahí en el brazo, sudadito, wow. Y lo veían y lo aplaudían, o sea, porque era lo que había que ver. Entonces, cuando llega toda esta situación de este bombardeo norteamericano, europeo, artístico, es que la cosa va cambiando un poquito. Claro, de hecho, con la globalización. Yo recuerdo en una conversación con Johnny Ventura que él hablaba, como siempre un saludo a Johnny Ventura, que él hablaba que dentro de las cosas que él logró hacer en el Combo Show era darle personalidad a cada músico. Sí, lo logró, ¿verdad? Lo logró. O sea, tú sabías quién era Pablito, el Pablito Barriga, Luisito Martín, Antonio Río, los Cachimbos, el Emuacito, quién, o sea, tú conoces el nombre. Pero se preocupó por eso, de no ser un ¿cómo te digo? Un conjunto donde la figura era él, no. O sea, él vendió eso. Una cooperativa. Y el combo realmente. No fue cooperativa. La cooperativa fue Los Hijos del Rey. Que fue una cooperativa que se formó para comprarle carro a los músicos. Que eso no, te voy a decir algo. ¿En serio? La cooperativa en combo nunca funcionó. Pero explíqueme eso, profesor. No, pero es simplemente que yo hago una orquesta y lo que no ganemos lo repartimos entre todos. En partes iguales. Pero así nació. O sea, que el tamborero gana igual que el que canta. Así mismo. Se dice que así nació la noticia también. ¿Cómo el periódico? El periódico. No sabía. Sí. Yo lo que sí sé, que en principio fue una especie de cooperativa de un gremio disidente del periodismo vespertino. No lo dudo. Por ejemplo, yo no sé si eso. Por ejemplo, ¿tú sabes quién tiene una cooperativa? Gilberto Santa Rosa. Y soltó eso. Y tengo entendido, no sé, ojalá eso que alguien me pueda decir que el Gran Combo todavía se mantiene como cooperativa. Lo de los Hijos del Rey no fue una cooperativa. Ellos hicieron un fondo para comprar carros por turno a sus integrantes. Bueno, ya es otra cosa. Eso es corrijo. Pero tú sabes que casa cada uno. ¿Aquí? Okay. Pero eso era pero como regalos, no como un fondo. Tipo cooperativa, Cheche Abreu, casa cada uno. Entero, él le hizo casa a cada Pero eran aportes del grupo entero, igual que en Los Hijos del Rey. Eso estoy diciendo, era un aporte de él, no era un fondo común como en el caso de Los Hijos del Rey. En el caso de Los Hijos del Rey era un fondo común en bien del grupo. Sí, o sea, una especie, bueno, de lo que nos ganamos en este baile, qué sé yo, 5,000 pesos. Sí. Vamos a coger 500 y vamos a guardarlo. Que es un equivalente a 10 pesos de cada uno. Debería era así, era eso de cooperativa. Sí, esa cantidad de dinero. Que nosotros tengamos nuestra casa y nosotros debemos morir con dignidad. Para yo abrir mi primera tiendecita volviendo a lo de la globalización y a Johnny Ventura, era tan así que vivíamos tan agilados que, por ejemplo, Johnny Ventura, que viajaba tanto, le traía canciones a los artistas y a las artistas. Por ejemplo, Jardín Prohibido de Viquiana. Sí. Esa canción la escuchó Johnny en Colombia y se la trajo a Viquiana y le dijo, mira, tú puedes grabar eso. Y aquí, por ejemplo, tú oyes cómo Najai grabó canciones de Manuela Torre, por ejemplo, que está viva, una cantante importantísima mexicana. Que de repente yo creía que nunca se iba a conocer, que nunca se iba a dar. Y así era. Así era, por ejemplo, Ariela grabó una canción de Paloma San Basilio, importantísima, o sea, y eran éxitos aquí, por esas voces nuestras. Entonces, ese valor que tenía para el dominicano, los dominicanos, de alguna manera lo desplazó la información, pero que además es por una injusta comparación. Sí, yo creo que sí. Porque, por ejemplo, cuando tú oyes éxitos de Wilfrido Vargas,
tú te das cuenta que hay muchos éxitos que son de San Martín, que son de Colombia. No, pero el perrito es de él. Sí, el perrito sí. El perrito es de él. La fotografía de Budi Cepeda es una canción haitiana, me parece. Sí, no, yo no te creo. Sí, una fotografía. Yo me lo he dedicado tanto. Cuidado si fue que la versionó. La versionó. Exactamente. Porque es empatuado. Él tomó el ritmo y le puso su letra. Puso la fotografía. Porque eso se llaman traducciones libres, que en los 80 era muy común. Y Asesina también. Chicken Bang. Eso también, él escuchó eso por ahí, pero se oye bien y le metió Asesina. Sí, pero aquí se usaba mucho las traducciones libres. Sí. Mucho. Jacqueline Esteve tiene como 5, Sonia Silvestre tiene una. De hecho, recuerdo que la canción que abrió los Juegos de Mao fue una letra interpretado por Maridalia Hernández, unas letras de Manuel Tejada, Manuel Jiménez, que se llama Desde Lejos, en inglés se llama From the Distance. ¿Y ellos arrancaron los Juegos de Mao? ¿Usted que mencionó? 7-8 fue, 7-8. No, los Juegos de Mao, los 7-8 fueron la Barranquita. Ok. Aquí los Juegos Nacionales fueron los 76, creo. Chico, ayúdame ahí. Ajá, ¿cómo es? Los Juegos Nacionales fueron el 76 o el 78. Fue el 76. 76 con 78 Balaguer se fue, fue Balaguer que lo hizo. Los Juegos de Mao fueron en los 90. Que los 20 y tantos, 93, 94. Que los Juegos Nacionales. Juan Carlos, lo que pasa con un estudioso. No. Oye, te pregunto, ¿cuántos años tú tienes? ¿Quién pregunta? Yo 48.10. Me están dando una clase de transculturación aquí que tiene una memoria. Ratifícame, Jochi. Para los Juegos Nacionales no fue que se inauguró el Centro Olímpico. No. Para los 12 juegos. Los 12 juegos. Los 12 juegos centroamericanos y del Caribe. Para los 12 juegos. Habla conmigo, yo también tengo mi memoria. Pero eso fue en el 76. Oye, muy bien. Habla conmigo también, que yo tengo mi memoria. Mi memoria también. Mira, por ejemplo, aquí me dicen rápidamente que la mayoría de los merengues fuertes de los años 80 son canciones colombianas. Que eso es parte. Pero eso es muy cuestionable, porque nosotros también tuvimos grandes compositores. Sí. O sea, no es justo tampoco decir que la mayoría. Es un mito eso, bueno, aquí tenemos al maestro, un investigador. Hay un Melvin Rafael, anda un Melvin Rafael por ahí. Jackie Núñez, y muchísima gente que aquí componía y grandes canciones. De hecho, aquí hay grandes compositoras de baladas como Rosa Padrón, como Doña Meche Díez de Plana, como, ¿cómo que se llama la de la Dañazo? Que es otra doña casada también, que aquí venían a buscar Cheo Zorrilla. Doña Meche Díaz de Plana. Doña Meche, ¿tú no te acuerdas de Doña Meche Díaz de Plana? Sí. Hay otra, Doña Leonor Porchela de Brea, que eran dos doñas que componían canciones. Doña Leonor está viva. Pero mira, óyeme, canciones de infidelidades. Oye, pero le hicieron una producción no hace mucho con canciones de ella, donde está cantando Anthony Ríos, canta Luchi Vicioso. ¿De Doña Meche o de Doña Leonor? Doña Leonor Porchela de Brega. Sí. Pero bellísima producción. Sí, una estrella de compositores. Entonces, y venían artistas internacionales a buscar canciones donde nuestros compositores, o sea, tampoco es justo decir. Es un mito eso. Y Johnny Ventura es un gran letrista. El también. Terror Díaz, extinto. Luis Díaz. O sea, nosotros teníamos una industria del espectáculo que ciertamente tenía injerencias internacionales y mundialistas, pero nosotros éramos la materia prima. Internacional, hay llamadas para Juan Carlos Albelo, que está con nosotros. Buenas. Y eso que yo no he hablado todo. Buenas. Ni va a hablar. De Filadelfia. Venga, Filadelfia. Yo corrí ese maratón. Óyeme, Rochi, tú sabes qué grupo tiene una cooperativa que todavía la tiene, los hermanos Rosario, pero la cooperativa de ellos es que le quitan algo a los músicos por baile en pesos y en dólares, y a fin de año se lo dan a comienzo de año. Bueno, no teníamos ese dato. No tenía ese dato, bueno, pero René Solís me puede llamar. Buenas. René llama. ¿Aló? Sí. Aló, buenas. Sí, buenas, Jochi. Buenas. Le voy a dar una primicia. Venga. La primera balada internacional llevada a bachata la hizo Marino Pérez, y es ¿Qué hay en tu mirada?, que es de un compositor español. Lo puede buscar. Sí, ¿qué hay en tu mirada? Ay, en tu mirada. Pero yo, déjame decirte que pudiera, no te voy a rebatir el dato, pero te voy a dar otro que pudiera estar en contra del tuyo. Ajá. De hecho, el origen de la bachata es
tropicalizar las baladas de gente de otros artistas internacionales. Y lo cuenta el propio Luis Segura, como el propio José Manuel Calderón, que fueron los dos primeros. Ellos lo que intentaron fue hacer boleros conocidos y lo que les salió fue ese error, entre comillas. Y ahí nace la bachata. O sea que el que tú me digas ese dato, yo pudiera cuestionarlo partiendo del dato que nos dan esos dos que son creadores. los pioneros. Buenas, aló, buenas. Otra internacional, buenas. Aló, buenas. Se cayó. Aló, buenas. Sí, buenas noches. Sí, buenas. Y hablando de música dominicana, mañana hay un concierto en el Teatro Nacional de todo música dominicana, de compositores clásicos dominicanos como Luis Mena y otros. Gracias, hermano. Y también se va a pasar por el Canal 4. Es a cargo del maestro Dante Cucurulo y la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional. Eso es correcto. Y tengo entendido que también CERTV preparó ya un especial para música de carnaval, para pasarlo en los canales. Los próximos 2 domingos. Exactamente. Buenas. ¿Aló? Sí. Oye, ¿qué pasa con los relevos del merengue? Porque lo único que ha salido ha sido este muchacho Manny Cruz, pero y los otros relevos. Bueno, no. Sí. Lo que pasa es que no nos estamos enfocando en los relevos del merengue. Estamos enfocando en la dominicanidad y de todo el No estamos en relevo, estamos en dominicanidad. Buenas. Fuera. Santo Domingo. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas. Sí. Buenas. Ajá. Hay un dato, Jochi, ¿me escuchan? Sí, señor. Hay un cantante que era primo de Isabel Pantoja, que murió hace días, que le decían Chiquitete. Chiquitete murió. Bueno, Chiquitete. Chiquitete murió, claro. Ok. Hace unos años. Entonces, Ruby Pérez, todos los merengues, o por lo menos los más exitosos de Ruby Pérez, son de él, de autoría de Chiquitete. Sí, exactamente. Ha habido mucho eso. Es igual que el de Dominicano Soy. Dominicano Soy. Eso es del Mayimbe. No, del Mayimbe no, de Chiquitete. ¿De Chiquitete? No, yo. Aló, pero ¿qué fue que toda la vida? Porque no, es que andaluz. Pero duro, Chiquitete. El dice andaluz soy. Buenas tardes, Ocheta. Buenas. Yo creo que es prudente pedir en nombre de los exquisitos miembros de tu audiencia que Juan Carlos debe estar ahí fijo. Juan Carlos no te va a cobrar mucho, que sea darle media hora, Jochi. Págale $5,000, que él no te va a cobrar mucho. Está bien, mi hermano. Óyeme, lo tenemos aquí, el país siempre quiere. No es por dinero, lo de este programa es confort, placer y derroche. Buenas. Y yo me muero por eso. Buenas. Con lo de Boni, una fotografía, está correcto. Lo que está incorrecto no es haitiano, soy italiano y quien se lo pasó fue mi papá, Freddy Jave. Perdón. ¿Tú eres hijo de Freddy Jave? Freddy Jave, yo soy Freddy Junior Jave. Pero espérate, ¿quién fue que le dio el tema? Freddy Jave fue que le pasó el tema en italiano y él hizo la traducción, como dijo el amigo. ¿Y a qué tú te dedicas, Freddy Jave Junior? Ese soy yo. ¿Pero a qué te dedicas? No, yo soy comerciante. ¿Tú no has hecho una cámara oculta nunca en tu vida? No. Bueno, la hice con pañales. Mira, una pregunta. Y a propósito, ¿dónde está Freddy Jave? Freddy Jave está en su casa viviendo su retiro tranquilo, está medio malito, tema Alzheimer y eso. Quien más lo visita es el señor Domingo Bautista. Siempre yo tengo una entrevista de Freddy Jave. Ay, mi madre. Pero ya el don está tranquilo en su rincón. Pero él está ahí en el malecón, ¿vive todavía? Sí, se mudó de un apartamento un poco más adelante de la casa grandota que él tenía, que imagino que tú, Jochi, llegaste ahí. Lógico. Pero él como está solo, vive en un apartamento ahí, nosotros le damos vuelta a todos los muchachos, somos varios hijos aquí. Qué bueno, dámelo un abrazo a don Freddy. Un poco de background para las nuevas generaciones que nos están escuchando. Freddy Jave fue un italiano que llegó al país, se entró a la televisión, comenzó a hacer cámaras ocultas, tuvo muchísimo éxito, era propietario de una de las discotecas más icónicas de los años 80, que era Safari Disco. Sí, pero fue todo lo contrario, o sea, primero fue Safari Disco y luego cronológicamente conté mal. Después entonces se fue para la televisión con la cámara oculta. Sí, pero me encantaba una que él hacía como con un hondo que le ponía un palo en el medio. Y que pruébeme eso.
Can, el par. Ay, Preparadito, bien En Safari Disco, buena madera. en Safari Disco hubo grandes hitos. Por ejemplo, el Safari Disco fue uno de los espacios que albergó el movimiento sociopolítico más importante de exposición de la comunidad LGBT de la República Dominicana, que fueron los creadores de ¿Quién fue el Wow, que- eso fue un tablazo en su momento. Casualmente, Yo tengo un documental hecho de eso. ya está hecho. Sí. Mira, que por cierto. Te lo voy a mandar para que lo veas. Mándamelo. Que por Porque cierto. tú le diste mucho apoyo también. Lógico, pues yo siempre le di muchísimo apoyo y nosotros Sí, actuamos. el show de la muchísimo noche. en esto. Y La, el show de la noche. la pregunta mía es: el creador de los creadores de imágenes, ¿quién fue? El creador de los creadores de imágenes está entre un señor que vino de Nueva York con la idea, un gay que vino a una discoteca que había en la Churchill, y quien le da forma aquí es Víctor Herarte. Víctor Víctor Hernández. Hernández. Naval Gil, ¿qué tuvo por ahí? No, Naval Gil ya viene en mucho más entrado en los 80, y lo que él era coreógrafo. Ah. Él no fue travesti. Él era coreógrafo y además era una figura muy importante porque era coreógrafo de las famosas revistas musicales que se presentaban tanto en el DC4, En el DC4. que era un avión que había en la Churchill con Freddy Veragoico. Yo lo recuerdo. O sea, Porque en hay que esa comenzar a entrada- decir que se llama Freddy Veragoico esa calle. Sí, sí, mira, o sea, esa entrada de la Churchill, Sí. cuando tú doblas así, ahí en esa, como en ese parque, Sí. había un bar. Un avión. Y ciertamente era un avión de verdad, o sea, un DC4 de verdad, que yo recuerdo que el anfitrión era José Lacay. José Lacay. Y la estrella de siempre era nuestra querida amiga que estuvo aquí en estos días, José Lacay. Yolanda Duque. Yolanda Wow. Duque. Pero también ahí también fueron estrellas, gente como Marta Vargas, por ejemplo. Marta Vargas. Había una chica, una vedette también que se llama Brigitte Dior. Brigitte Wow. Dior. ¿Pero qué hacían los creadores? Faceli, Los creadores de Faceli. imágenes recreaban Faceli Domínguez. Sí, Faceli Los Domínguez. creadores de imagen eran hombres que recreaban la figura, la imagen de grandes cantantes del mundo como Exacto. Whitney Houston, Rocío Jurado, Sí, eran Paloma travestis. San Basilio. O sea, se disfrazaban y todo. Sí, ¿no? absolutamente Igualito. por completo. La Sofía, había uno que le decían que incluso se quedó con el nombre como apodo, se llama Chago la Sofía. Sí. Se quedó así. Chago Y la mira, Sofía. y eso- Combina oye, feo, y te pero digo- ese era y el te digo nombre. algo. Fue eso, Te digo algo. Duró 10 años el movimiento. Oye, Comenzó oye. en el 79 hasta el 89. Y lo contrataban. Aunque no, en el país entero. No, Sí, no, claro. no, Fue un- No, en el país entero con un vallas, fenómeno, un con fenómeno. vallas para Pero anunciar. después se lo hacían en chat. En Chá sí, pero en Chá ya no eran como parte del movimiento, porque el movimiento de los creadores de imágenes significó un movimiento sociopolítico. Saludos a Rita la Insaciable. No te voy a oír en bárbaro trabajando. Sigue, Juan Carlos, no te dejes Pero interrumpir. mira, aprovechar ahora que Juan Carlos habla de Safari Disco, yo pienso también que en la Semana de la Dominicanidad hay que reconocer a don Guillermo Enríquez. Sí, claro. Don Guillermo Enríquez, que tenía un lugar, Jochi. El donde- Don Guillermo. El Don Guillermo, que donde todos los creativo. merengueros nuevos querían debutar o querían tocar, ahí era. Era un el piano parque. bar. Un piano Oye, bar. No, solamente que tocarnos. Don Guillermo era el punto de encuentro de la farándula en la noche. Sí. O sea, En la Después noche que terminaban temprano, todos los porque tarde era eventos. otro sitio. Perdón. En la noche temprano, porque tarde era otro sitio. Sí. no. Sí. O sea, La de no, Cambumbo. Yo no, tengo no. un documental de Cambumbo. Pero espérate, estaba Cambumbo, pero Cambumbo fue una época. Mm. Pero luego llegó una época que era Don Guillermo. Sí, Estamos hablando sí. de los 90. Estamos hablando de 80. los 90. No, 90. O sea, tú terminabas un baile Y caía allá, caía donde Don donde Don Guillermo. Guillermo. Pero Ahí no se era tiraba social. que los artistas cogían por un sitio como que Sí, se estaban ahí. Lógico, eso fue Es una- ahora que ustedes lo comparten entre Usted- ustedes. no solamente eso, sino que era un lugar de descarga, era un lugar de ir a donde Don Guillermo, una consulta, un disco nuevo, era todo, era un ambiente también hasta de si se quiere, de chisme de farándula, porque Don Guillermo, perdón, cerraba a las 4 a las 5 de la mañana, pero tenía un programa de radio de farándula A las 8. a las 8 de la mañana. Wow. Sí, sí, La farándula en Santo Domingo no era. La farándula, y ahí tenía él todos los datos y todo lo que pasaba. Sí. Y entonces luego, el mismo Don Guillermo hizo otro lugar que se llamaba, creo que El Encuentro. Y entonces esa era la dinámica. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, ya entonces ya en su postrimería, Don Guillermo instaló como una especie de colmado frente a las ruinas de San Francisco. Que es por ahí, de ahí viene lo de Bonje. Ahí viene Exacto. lo De ahí, Ahí viene lo de Bonje. de ahí surgió Bonje. De ahí surgió Bonje. De Sí, yo fui. Él siempre fue un líder.
Ya yo andaba a Rulay cuando arrancó ese compromiso. Ya yo era Rulay. Que hay que decir que también debemos extrañar. Se murió Don Guillermo, sí. Debemos extrañar también de la época de los 60, 70, 80, que había artistas que ejercían un liderazgo importante, que era un liderazgo mediador, era un liderazgo conciliador, porque de la misma manera en que andaban Rulay y se bebían sus romos en grupo, de esta misma manera íbamos a matarnos. Sí. ¿Cómo? Sí, era que donde está Albert yo no voy. Punto. ¿A ese nivel? A ese nivel. Si yo tengo problemas contigo, nos vamos a donde quiera O sea que que, nos por ejemplo, veamos. si tú teníamos problemas y yo llegaba primero donde Don Guillermo te llamaba, no venga que aquí está el Belmena. O él trataba de conciliar, porque lo hizo él, lo hizo Don Guillermo, lo hizo Cassandra, que fue una gran conciliadora de situaciones. Y podríamos decir que de alguna manera la propia Josefina. Acuérdate que, perdón, Juan Carlos, es que los egos siempre han existido. Lo que pasa es que ahora se mide en K. No, exactamente. Tú tiras y pero dicen en las redes por redes. Y se mide en K, el ego, se mide en K ahora. Sí, no, porque ahora en las redes yo le tiro a fulano me tira a mí. Pero antes era un asunto, un encuentro más personal. Eso mismo, ¿cómo te digo? Yosel y yo no nos podemos estar Vamos juntos. a darnos dos ahora mismo, quedarnos amigos. Y no tanto así. Muchas veces era un tema incluso... Profesional. Profesional, no. Si contratan a Yosel para animar, yo no voy. Yo no voy. ¿En serio? A ese nivel. Sí, eso ha pasado toda la vida. Toda la vida ha sido lo mismo. Ahora estamos bien, entonces. Porque es que antes era todo, como no había la virtualidad, confluía la gente en los mismos puntos. Y eran las mismas plazas. Y todo era mucho más, todo era físico. Todo era físico, había que ir a los sitios, se iba y se encontraban. El bloqueo era una realidad en esa época. Sí, no, y las historias de los hombres que estaban con la misma. Ay, no me en esa digas. época no, en esa época Y de lo mismo con la misma, y de la misma con el mismo. Porque la historia de la megadiva y esa historia eso no es nuevo. Bueno, vamos a ver par de llamadas más. Va a coger llamadas. No, porque la gente le pregunta. Le pregunta a Juan Carlos, que es el que se la está jugando esta tarde. Buenas tardes. Buenas. Sí. Buenas. Aló, buenas. Aló. 809. Aló, buenas. Se cayó. Buenas. Buenas. Sí. Juan Carlos, ¿cuál sería la composición de artista dominicano cantado por un extranjero que ha llegado más lejos? Por ejemplo, yo tengo una. Dime. Hasta que me olvide, de Juan Luis Guerra, Luis Miguel. ¿Qué más hay? ¿Qué otras más? No, señores, oye, por amor. No. Y derroche. Espérate. ¿Y qué hiciste? Y también del maestro. Derroche de Jaumá. Del maestro. ¿Cómo que llama? ¿Quién? Ay, mi madre. De Buyumala de Toy, no. ¿Cómo que llama? Villo Frometa. No. De Jesús. De Jesús. Alberto Beltrán. No, pero Derroche ha dejado más por los Sí, cantantes. pero lejos. Y es considerada una canción iberoamericana. Dios mío. Eso es muy grande. ¿Tú sabes también qué canción ha llegado lejísimo? Espérate. No, yo la tengo aquí. ¿Y qué Juan Carlos, perdón. ¿Qué me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? No, salsa. ¿Y Es qué de cosa, Jesús, pues? es de Jesús. Él es Jesús. Mario ¿Cómo de se llama el Mario de compositor? Jesús. Mario de Jesús. Mario de Mario de Jesús. Entonces, No, pero Claro, tenemos está unos bien, corridos. pero espérate, No, señor, eso- espérate. Vamos al contexto, por Ok. favor. Porque lo que ustedes dicen está correcto. Por ejemplo, ahí tú tienes la Derroche ha sido Tú impresionante. pero la de Palmer Hernández de Azúcar Moreno, que es Devórame salsa, otra vez. devórame otra vez. Excelente. Pero yo digo. ¿Por amor de quién Pero es? de Maestro De Solano. Solano. Pero yo digo como que por amor. Es como que la La más Pudiera ser. Incluso o sea, hay algunos datos de traducciones también. Que Sí, que se ha cantado como en 10 idiomas. Eso. Pudiera Por ser que por amor es la más icónica y Derroche es la que más dinero ha dejado. ok, perfecto. Esos son dos puntos Sí, porque interesantes. no la grabó Julio Iglesias. De hecho, cuando Julio Iglesias graba Derroche, Manuel Jiménez dice que era que grabara a Julio Iglesias una canción de cualquiera, era el sueño de cualquier ya. compositor. Ana Belén, Víctor Manuel. Pero ese es el caso que yo he hecho del El maestro Luis Calá. maestro Luis Calá. Que el maestro que Ese Julio cuento Iglesias. Sí, es bueno ese. El maestro Julio Iglesias le grabó la empalizada. La empalizada. Dime, niña, ¿quién te besó? ¿Y cómo pues? Sí, sí. Ah. ¿Y cómo Ese puso cuento eso? bueno ya lo Yo hemos le hecho. cuento, yo le he hecho Ese cuento lo hemos hecho muchas veces. Oye bien. Viene Juan Luis Luis Julio Calá. Iglesias,
y graba la empalizada. Ya era la empalizada un tema viejo. Viejo ya. Pero viejo. Lo había grabado El País. Una cosa de los años 50. Entonces el maestro Julio Iglesias lo graba. Y entonces le pone en los créditos atrás. En la portada. Así, en la contraportada. En la contraportada, sí. La empalizada. Autores. Autores. En plural. Julio Iglesias adelante, Luis Calá atrás. / Luis Calá. ¿Y qué pasó? ¿Y esa demanda? Una vez en una actividad, me voy a reservar, le estaban preguntando al maestro Calá, pero venga acá. Nosotros que somos músicos, tenemos tanto conocimiento, la empalizada es suyo, pero vemos aquí que dice Julio Iglesias, Luis Calá. Luis Calá le gustaban sus tragos. Sí, al pasito corto pero continuo. Todo lo de la época. Y no respondía nada. Pero maestro, pero usted tiene que quitarle esta incógnita porque, óyeme, hasta este momento. La empaliza es suya. La empaliza es suya toda la vida. Palo a palo, es suya. Vámonos, que eso no tiene madre. Y ya cuando Luis Calá le dijo, mira, yo lo que te voy a decir. Julio Iglesias me dio $50,000. Se la puede coger. ¡Que coja la empaliza para él! ¡Que coja la empaliza para él! Con todo el ojo con $50,000. Juan Carlos Alberto. Señores, recordarle que este fin de semana, el sábado, comienza Trayectoria por el Canal 4, los sábados a las 9 de la noche. A partir de este sábado vamos a tener Trayectoria de nuevo. Sí. Sábado 9 de la noche. Son capítulos nuevos. No, voy a comenzar con un resumen de las 4 temporadas, que van a ser las primeras 4 emisiones, pero luego ya venimos con Cecilia García, Felipe Polanco, la historia de Domingo Bautista, unas declaraciones maravillosas que da Zully Bonelli sobre Oscar de la Renta, impactantes. De las declaraciones de primer impacto. Ese programa no me lo pierdo. Quinito Méndez y José Manuel Calderón. La opción de las 12, etcétera, muy etcétera. Muy bueno. Gente Juan sobresaliente. Carlos, definitivamente. Tiene Una que estrella. venir con más regularidad. El pueblo lo pide aquí. El pueblo lo pida. Arrecia con Juan Arrecia Carlos. con Juan Carlos. ¡Arrecia, enviado!